Bendiciones mis hermanos, bienvenidos a este canal, Un Católico a Pie. Mi nombre es Emmanuel Hilario y he decidido crear este espacio con el objetivo de compartir un poquito las bases de nuestra fe católica y reflexionar en torno a la palabra de Dios. Este es nuestro primer video de introducción al canal y deseo que hoy reflexionemos en torno a 3 puntos. Número 1. ¿Por qué ser católico? Número 2. Nadie ama lo que no conoce. Y número 3. La importancia de escuchar la voz del pastor. Dicho esto, comencemos. Hoy nos encontramos con más de 40.000 denominaciones cristianas. Todas dicen ser la Iglesia de Cristo. Pero, ¿cuál es la iglesia dejada por Cristo? Si miramos a lo largo de las Escrituras, todo el tiempo se nos hablará de una única iglesia. Pero ¿cuál es esta iglesia? ¿Cómo se llama esta iglesia? Es posible que también algunos se pregunten, pero es que ¿no da igual que busquemos a Dios en cualquier iglesia? ¿No se trata acaso del mismo Dios? ¿Por qué escoger la Iglesia Católica entre tantas? ¿No se acusa acaso a los católicos de ser idólatras? ¿Al Papa de ser el anticristo? ¿No se acusa a la Iglesia de bautizar inválidamente a los niños que no tienen fe? ¿A quién se llama hoy cristianos? ¿A los católicos o a los no católicos? ¿No son acaso los católicos los que no dan testimonio? ¿Los borrachos, los mentirosos, los fornicadores, los que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Lamentablemente, es posible que nos demos cuenta, si lo intentamos, de una dura realidad. Muchos católicos no saben por qué son católicos. Si vamos a una parroquia y le preguntáramos a un individuo, ¿por qué eres católico?, es posible que su respuesta sea: soy católico porque mi familia es católica. Es decir, son católicos por tradición y no por convicción. Más aún, da la impresión de que cada día son más las personas que se van de la Iglesia Católica y se convierten a una iglesia distinta. Estos individuos son vistos luego con Biblia en mano, dando fundamento de su fe y buscando agradar a Dios con sus acciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se va tanta gente de la iglesia? Les invito a mis hermanos católicos a que se pregunten seriamente: ¿por qué soy católico? ¿En qué creo? ¿Por qué lo creo? ¿Tiene acaso fundamento lo que me enseña la Iglesia Católica? ¿Cómo sé yo como católico que el sacerdote no me miente cada domingo? ¿Por qué no buscar una iglesia donde me sienta más a gusto, donde canten más bonito, donde el predicador no sea una persona aburrida? ¿No tenemos acaso derecho a buscar a Dios como nosotros queramos? Si otros aman a Dios en iglesias distintas, ¿por qué tendría que buscarlo en la Iglesia Católica y no en otra? Son preguntas que debemos hacernos con sinceridad y que debemos saber responder con sencillez, pero con fundamento. En resumen, les invito seriamente a hermanos a que nos preguntemos: ¿por qué soy católico y no de otra iglesia? En este espacio buscamos compartir las bases de la fe católica con sencillez, pero con firmeza. Deseamos tener una fe firme, saber en qué creemos y por qué lo creemos, para estar convencidos de que no debemos buscar a Dios en otra parte que no sea en la Iglesia Católica, porque sí, mis hermanos, la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica tiene fundamento de peso para cada doctrina que enseña.
y es lo que intentaremos ir presentando en este canal poco a poco, como les dije, con sencillez, pero con firmeza. Pasemos al siguiente punto. Nadie ama lo que no conoce. En una conferencia titulada La familia y el nuevo orden mundial, el Dr. Ricardo Castañón nos reveló algunos datos que nos deben poner a reflexionar. Nos mostró que en el año 1900, el 33% de la población mundial era católica y hoy solamente lo es el 17%. Por otro lado, la revista Domum hizo una encuesta en los 5 continentes, revelando que solamente el 9% de los católicos se consideraba comprometido con la Iglesia Católica. También, en una encuesta realizada en Gran Bretaña, se preguntaba a los jóvenes ingleses quiénes eran las personas que más admiraban. En el puesto número 1 estaba David Beckham, futbolista. En el puesto 6 estaba Madonna, la cantante. En el puesto 55 estaba Hitler. Y en el puesto 56, Jesucristo. Por otro lado, encontramos que en una encuesta realizada en Estados Unidos, se reveló que el 70% de los católicos no creen la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En esa misma línea, en una ocasión tuve la oportunidad de hacer el siguiente experimento en mi parroquia. Le pedí a los feligreses que cerraran sus ojos y hice la siguiente pregunta: ¿quiénes de ustedes creen que la Eucaristía simboliza a Jesucristo? Es decir, ¿quiénes creen que la Eucaristía es un símbolo? Y la mitad de la asamblea levantó la mano. Debo decir, mis hermanos, que no solamente esto fue lo que me llamó la atención, sino el desinterés mostrado por el sacerdote que estaba presidiendo la celebración en ese momento, quien no se mostró preocupado ni interesado por aquella realidad. San Jerónimo dijo en una ocasión que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Cómo podemos amar a Dios si no le conocemos? ¿Y cómo podemos conocerle si no leemos las Escrituras? Pero incluso podemos irnos más allá. La Biblia sola no basta, se necesita a la Iglesia. Recordemos aquel encuentro que tuvo el eunuco con el apóstol Felipe. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 8, versos 26 en adelante. Muchas personas creen que el hecho de tener una conversión ya brinda un conocimiento acerca de Dios. Y es cierto que en la conversión experimentamos el dolor por nuestros pecados y al mismo tiempo el amor tan maravilloso de Dios que nos perdona. Pero lo cierto es que la conversión no da un conocimiento acerca de la enseñanza de Jesús, acerca del Evangelio. Podemos desear agradar a Dios, pero esto no significa que sé bien lo que Dios enseña. Para esto es necesario su palabra y es necesario la presencia de la Iglesia. Recordemos la experiencia de Pablo, quien era un celoso de Dios, pero persiguió a la Iglesia de Cristo, pensando que con esto agradaba a Dios. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Pero, ¿no bastaría leer la Biblia sola para saber lo que la Iglesia enseña? No. En todas las iglesias se lee la Biblia y todas creen distinto. La Biblia habla de una sola fe, es decir, de una unidad. Por eso, se necesita no solo la Biblia, sino también leer el Catecismo de la Iglesia Católica para conocer lo que la Iglesia enseña. Pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude.
y pedir a nuestros pastores que nos enseñen correctamente la sana doctrina. En esa misma línea, es importante formar parte de algún grupo de la iglesia, Renovación Carismática, Emaús, grupos de oración. Es necesaria una comunidad para crecer. En la iglesia somos demasiados, por eso es necesario que formemos parte de alguna comunidad en la que podamos ir formándonos y compartiendo nuestra fe. La triste realidad es que somos católicos, pero no sabemos ni siquiera las cosas básicas. Nuestra formación se limita a un par de años de mala catequesis, en donde se nos enseña muchas veces la fe de manera superficial, infantil. Luego, ese católico ignorante podrá ser engañado por un protestante, que, la verdad hay que decirlo, con toda buena intención, mirará al católico como una pobre alma a la que hay que salvar. Para ir finalizando este punto, quisiera compartir algunas preguntas que los protestantes suelen hacernos a los católicos y que debemos estar preparados para responder. ¿Por qué la Iglesia Católica bautiza a los bebés si ellos no tienen fe? Y la fe es necesaria para el bautismo. ¿Por qué usan imágenes en las iglesias si la Biblia prohíbe tener imágenes? ¿Por qué se confiesan con hombres si la Biblia enseña que la confesión es directa con Dios? ¿Por qué adoran a María si ella no es una diosa y la Biblia condena la idolatría? ¿Por qué la llaman virgen si la Biblia dice que María tuvo más hijos? ¿Por qué adoran a los santos y le oran si la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué llaman padre a los sacerdotes si Cristo dijo que no debemos llamar padre a nadie en la tierra? ¿Por qué utilizan repeticiones en sus oraciones si la Biblia dice que no debemos orar repitiendo? ¿Por qué ustedes oran por los muertos? ¿Por qué enseñan que la salvación se obtiene por las obras si la Biblia enseña que la salvación viene solamente por la fe? ¿Por qué enseñan acerca de la existencia del purgatorio si en la Biblia no se encuentra la palabra purgatorio? Estas y otras preguntas suelen ser las hechas por los protestantes a los católicos y que debemos estar preparados para poder responder. La Biblia dice que debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. El católico debe saber dar una respuesta a estas preguntas. Si no las sabemos, ¿quién garantiza que no estamos creyendo doctrinas falsas que no tienen fundamento bíblico? Lamentablemente, muchos católicos pasan años yendo a la iglesia. Incluso pueden identificar sus creencias, al menos varias de ellas, pero no conocen el fundamento de su fe. Finalizo con el siguiente ejemplo. Mi madre es una devota cristiana católica. Ha pasado prácticamente toda su vida en la iglesia. Profesa su fe con firmeza. Sin embargo, en una ocasión me encontraba hablando con mi madre acerca del tema del purgatorio y ella me expresó que la Biblia no habla acerca del purgatorio. En ese entonces tuve que explicarle por medio de algunos pasajes bíblicos que la Biblia sí enseña acerca del purgatorio, tan solo no utiliza un término concreto para referirse a esta realidad. Le puse como ejemplo el tema de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios uno y trino, esto es lo que significa Trinidad, pero la Biblia no utiliza este término. Tampoco utiliza el término encarnación y creemos en la encarnación del Hijo de Dios. Basta este ejemplo para poder comprender que muchas de las personas pasan años yendo a la iglesia católica. Sin embargo, son católicos por tradición, no por convicción. En ese mismo orden, hay que decir una realidad innegable. Gran parte de la responsabilidad de que los católicos ignoren su fe
recae en los sacerdotes, es decir, en los pastores, que deben enseñarnos la sana doctrina. Por eso, finalizo este punto haciendo una invitación a que nos acerquemos a nuestros sacerdotes y pedirles que nos enseñen las bases de nuestra fe, que nos enseñen en qué creemos y por qué lo creemos. Nos encontramos en un momento difícil de la historia, en donde deberíamos necesariamente sacar un tiempo para reflexionar acerca de cómo está nuestra vida. Muchos ya han interpretado esta situación de crisis como un castigo de Dios. Otros se van al otro extremo negando tajantemente de que Dios castigue, aunque si nos vamos a la Escritura, es arrolladora la evidencia de que Dios sí castiga. Hay incluso otros que atribuyen esta situación a un pataleo de la naturaleza. Pero lo cierto es de que nada pasa en la tierra si Dios no lo permite. En la Biblia, y durante gran parte de la historia de la Iglesia, se han interpretado las calamidades como castigos de Dios o llamados de atención para que las personas se conviertan. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de su Dios, éste les enviaba un castigo o permitía que el pueblo fuera azotado por los enemigos. Luego, cuando los israelitas reconocían su pecado, empezaban a hacer penitencia y a pedir perdón, y Dios les perdonaba y les libraba. Preguntémonos seriamente, ¿existe hoy una realidad por la cual deberíamos arrepentirnos y que podría provocar al menos que Dios permita un mal como el que estamos viviendo, buscando provocar el arrepentimiento de las personas? Basta tan solo con mirar las noticias. Les pongo un ejemplo. Para marzo de este año, la cifra de muertos por el virus no llegaba a 500,000 de personas y la gente ya estaba en pánico. Sin embargo, por el otro lado, si mirábamos, nos dábamos cuenta que ya había 14 millones de niños asesinados en los abortos, y por eso la gente no se escandaliza. Y eso por no hablar de las blasfemias que estamos viendo a cada momento, como la película que colocaba a Jesús como homosexual, a Satanás como el novio de Jesús y a María como una prostituta, a los apóstoles como unos borrachos. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica, en vez de que las personas se acerquen más a Dios, de que la Iglesia abriera sus puertas, se cerraron las iglesias, y cuando se empezaron a abrir, se empezaron a cometer actos aberrantes. Hoy se niegan incluso los sacramentos en muchos lugares, las personas no pueden bautizarse, algunos ni siquiera confiesan. ¿Qué está pasando en la iglesia? Me gustaría recordar que en octubre del año pasado fue cuando todo esto sucedió, y fue precisamente en octubre cuando se llevó a cabo un culto a un ídolo en los jardines del Vaticano. Ahí lo dejo. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos. La Iglesia Católica en el Concilio de Trento explicó que hay 3 señales que tienen que cumplirse para el retorno de Cristo. Primero, la predicación del Evangelio por todo el mundo. Segundo, la gran apostasía. Y tercero, la llegada del Anticristo. De estas 3, yo diría que sin duda se ha cumplido la segunda, porque la gran apostasía ya comenzó en el siglo XVI cuando el cisma de Lutero. Siguiendo ese orden, debemos decir que es necesario volvernos a la Biblia y al verdadero magisterio de la Iglesia para no dejarnos engañar,
pues la apostasía se encuentra dentro de la misma Iglesia Católica. Hoy vemos a sacerdotes, obispos y cardenales enseñando cosas que van directamente en contra de la enseñanza de la Iglesia, del magisterio. Por eso debemos estar atentos, porque en la Iglesia hay actualmente lobos vestidos de oveja. Y para saber si un sacerdote dice la verdad o nos miente, debemos confrontar lo que dice con la Sagrada Escritura. Y si el sacerdote contradice la Biblia, no debemos escucharle, y tenemos el deber y la obligación de llamarle la atención, practicando la corrección fraterna que nos manda la Biblia. Hermanos, no estoy diciendo con esto que debamos estar en contra de nuestros pastores, sino al contrario, debemos orar por ellos para que el diablo no les confunda, para que no sean engañados y que a través de ellos no sean engañados los fieles. Pidamos por ellos para que nos prediquen la verdad y nos enseñen las bases de nuestra fe, porque nadie ama lo que no conoce. En conclusión, debemos saber por qué somos católicos. No podemos amar nuestra fe si no la conocemos. Estamos en un tiempo clave para dar testimonio de nuestra fe. No podemos amar nuestra fe si no la conocemos. En este canal iremos compartiendo diversos temas para ir conociendo poco a poco cuál es la fe de la Iglesia Católica y que podamos ver que tiene fundamento. Siempre que compartamos un tema de doctrina, finalizaremos lanzando algunas preguntas acerca de lo que hemos compartido para ver si hemos captado el mensaje que hemos recibido. Y así, ir buscando poco a poco aplicar nuestra fe a nuestras acciones diarias. Ser cristiano no es fácil, pero es posible. Y por otro lado, me gustaría ir compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a la palabra de Dios. Por eso, trataremos de ir subiendo al menos un video semanal reflexionando en torno a algún pasaje bíblico. Veremos también algunas noticias de la actualidad de la Iglesia que nos ayuden a ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Eso es todo por esta ocasión. Quisiera que finalizáramos este video orando a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que nos acompañe, nos proteja y nos conduzca a los pies de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.